confundida y dolida. Y es que algunos hermanos habían muerto. Ya no estaban más entre ellos. Y la iglesia se preguntaba, ¿verdad? ¿Qué pasaría con ellos cuando Cristo viniera? Esa era una pregunta que estaba inquietando sus corazones. ¿Qué pasará con ellos cuando el Señor regrese? Continuando, hermanos, con el estudio de esta primera carta a los tesalonicenses, nosotros podemos ver en la segunda parte del capítulo 4 cómo el apóstol Pablo dedica unas líneas para enseñar algunas cosas muy importantes referentes a la venida del Señor. Y Pablo quiere animarles, quiere fortalecer la esperanza de ellos, pero también a través de esto que escribe, él desea disipar algunas dudas que había entre los hermanos. La lección, hermanos, que vamos a estar considerando le he titulado La gloriosa venida del Señor. ¿Qué podemos aprender respecto a lo que Pablo escribe aquí en este capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses? Vamos viendo algunas cosas importantes. La primera de ellas, que la esperanza transforma nuestra tristeza. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 13, dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Como hemos visto anteriormente, los hermanos en Tesalónica se amaban mucho. Y Pablo les exhorta a que el amor abundara más y más. Pero ellos no entendían plenamente qué ocurriría con ellos después de la muerte. Y hermanos, cuando la verdad bíblica no ilumina el corazón de las personas y no ilumina particularmente en este caso el corazón de los creyentes, el dolor puede convertirse en un desaliento muy profundo. Y Pablo no quería que pasara con ellos tal cosa. Entonces él prosigue a escribir algunos pensamientos muy importantes para ayudarles a entender lo que sucedería después de la muerte y cuando Cristo viniese. Yo quiero que noten cómo Pablo no dice simplemente no se entristezcan, porque hermanos somos seres humanos, porque tenemos sentimientos, porque claro que duele mucho cuando las personas que amamos se van. ¿Cómo decir no sientan tristeza? Por supuesto que sentimos tristeza. Claro, hermanos, que la ausencia de nuestros hermanos amados nos entristece mucho. Eso es algo normal. Sentimos amor por ellos. Y las lágrimas que derramamos cuando ellos parten son sinónimo, son una señal de lo mucho que les queríamos. Pero, hermanos, Pablo dijo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y eso cambia las cosas. Eso nos hace ver un panorama totalmente diferente de lo que sucede cuando un cristiano muere. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. En aquellos tiempos, en el mundo grecorromano, la muerte era mayormente vista como un destino inevitable y sin retorno. Aunque existían distintas corrientes filosóficas, ninguna ofrecía una esperanza clara de resurrección corporal como la que proclama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No había expectativas en las personas de reunión. No había en ellos promesa de restauración. No había en ellos una certeza de una vida glorificada después de la muerte. No lo había. Pero en el caso del creyente, hermanos, las cosas son diferentes. El creyente no camina hacia un vacío, hacia la nada. Nosotros caminamos hacia una promesa, caminamos hacia una certeza futura basada en la fidelidad de nuestro Dios. El Señor que no miente, el Señor que cumple lo que promete. Él, hermanos, Él nos ha prometido una esperanza en la cual nosotros basamos nuestra fe.
Y esta esperanza, como dice el apóstol Pablo, descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos. Y yo me pregunto, hermanos, hermanas, ¿creemos en verdad? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo murió y también resucitó? Bueno, si es así, dice el apóstol Pablo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La muerte del creyente no es una separación definitiva, no es una derrota. La muerte del creyente simplemente es una espera. Una espera. Pablo llama en este caso a los hermanos que han fallecido los que duermen. ¿Sí notan esta expresión? Los que duermen. Y como sabemos, el sueño es temporal. El sueño precede, anticipa el despertar. Esos hermanos que habían dormido despertarían, se levantarían, porque así lo promete el Señor. Cuando un cristiano muere, su cuerpo vuelve a la tierra, pero su alma está en el paraíso de Dios, en un lugar de reposo y de tranquilidad. Eso es lo que sucede. Y claro que nos entristece, porque la ausencia de esos hermanos amados nos duele en el corazón. Llevar su cuerpo al sepulcro, ver cómo son sepultados, nos duele. Pero hermanos, también sabemos por la palabra de Dios que están en un lugar de paz y de tranquilidad. Y ahí esperarán la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos con mucho cariño, hermanos amados, hermanos que estaban aquí entre nosotros, hermanos que adoraban junto con nosotros, que ocupaban estos lugares y ahora ya no están. Yo recuerdo con cariño, en el tiempo que he estado aquí me ha tocado predicar en muchos funerales de hermanos. Y uno recuerda, ¿verdad?, esos momentos en los cuales uno convivía con ellos, con la hermana Mena. ¿Quién no recuerda a la hermana Mena? La abuelita de todos. ¿Quién no recuerda a la hermana Fey? ¿Quién no recuerda a la hermana Minga y sus abrazos y sus besos? ¿Quién no recuerda al hermano Andrés Andrade con tanto cariño? El hermano Yobar Araiza, el hermano José Luis Luján y tantos hermanos que ya no están aquí entre nosotros, que su alma ha partido con el Señor. Pero ese cuerpo, hermanos, ese cuerpo que fue sepultado, ese cuerpo no quedará en polvo para siempre. Un día será despertado y se levantará de la tumba glorificado. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros nos reunimos junto al ataúd de un hermano en Cristo, no lo hacemos sin lágrimas. Claro que lloramos, repito, tenemos sentimientos, emociones, nos conmovemos en nuestro corazón, pero hermanos, tampoco lo hacemos sin esperanza. Nosotros somos diferentes al mundo en este sentido. Y dice Pablo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque sabemos que su alma ha partido a un lugar mejor y porque sabemos que un día los volveremos a ver. Pero quiero hacer hincapié en algo. Esta esperanza de la cual habla el apóstol Pablo no es una esperanza universal. Es decir, que el simple hecho de morir no hace a nadie merecedor de esta promesa. La esperanza es condicional. Dice el apóstol Pablo, para los que durmieron en Él. Estas palabras son para aquellos que han dormido en Cristo Jesús. Para ellos. Así que, hermanos, esta enseñanza no solamente consuela, sino también invita a la reflexión de las personas. Tenemos que meditar en esto. Analícese, examínese.
Todos los presentes aquí estamos en Cristo Jesús, estamos en Él. Cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, amigos, estamos bien con Dios, perseveramos fielmente en sus caminos. Ojalá que sí. Y ojalá que el día que tengamos que partir de este mundo, lo hagamos estando en Cristo Jesús. Lo hagamos en Él. Pero Pablo continúa diciendo y explicando algunas cosas. Y él menciona cuáles van a ser las características de la venida de Cristo Jesús. Dice en el versículo siguiente, verso 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es muy probable, hermanos, que algunos en Tesalónica pensaran que aquellos hermanos que habían muerto antes del regreso de nuestro Señor Jesús, que se iban a perder ese glorioso evento. Es muy probable que ese era el pensamiento de ellos, por lo que Pablo dice. Pero aquí el apóstol responde con mucha claridad y dice: hermanos, los que estemos vivos no tendremos ventaja alguna sobre los que murieron. Esto, hermanos, no significa que Pablo sabía que él iba a estar vivo a la venida del Señor. Más bien refleja la expectativa constante que tenían los hermanos en aquel tiempo. La expectativa de que de un momento a otro el Señor iba a venir por segunda vez. Ellos vivían esperando su regreso. Así vivían, y por eso Pablo habla de esta manera. Ahora bien, el punto que él está enfatizando es que Dios no tiene favoritos entre los vivos y entre los muertos en Cristo. Que Dios, hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo, no hará distinción en este sentido. Cuando el Señor venga, la redención será completa para todos al mismo tiempo. Todos por igual, en perfecta armonía y en perfecto orden. Los que murieron, dice Pablo, no precederán. Perdón por la palabra y me equivoqué. No precederán, o no se perderán más bien la venida del Señor. Al contrario, experimentarán en plenitud la presencia del Señor. Los que murieron. ¿Cuántos años tendrán en el sepulcro? ¿Cuánto tiempo tendrá su cuerpo ahí? Pueden ser siglos. Pero ellos no se van a perder la venida de Cristo. Pero también, hermanos, nosotros, si es que estamos vivos cuando el Señor venga, no vamos a ir delante de ellos. No. Juntos vamos a experimentar este glorioso evento. Ahora bien, ¿cómo será esta venida? ¿Cómo dice Pablo que va a ser? Él menciona algunos detalles importantes y muy interesantes. La primera cosa que podemos notar es que será personal, completamente personal, porque dice Pablo, porque el Señor mismo, sí, el mismo Cristo que nació en Belén, el mismo Cristo que caminó en Galilea, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, ese mismo Cristo será el que descienda del cielo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 10, cuando el Señor asciende al cielo en presencia de sus discípulos, dice la Escritura: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, el mismo que ascendió entre las nubes, volverá otra vez entre las nubes. El mismo Jesús.
Hermanos, el Señor no delegará su regreso a alguien más. Jesús no va a enviar simplemente un mensajero a la tierra. El mismo Jesús que ascendió, Él vendrá por segunda vez. Él vendrá en persona. Y será, hermanos, una venida visible y pública. Porque dice el apóstol Pablo que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Sí? Será algo que todo mundo podrá contemplar. Nada en esta descripción sugiere silencio o secreto en su venida, como algunos por ahí enseñan. Que Cristo va a venir en su segunda venida y que va a venir secretamente. Y que va a venir por los justos. Y que el otro día se va a levantar el marido y ya no va a estar su esposa ahí. Algunos carros traen un sticker que dice: precaución, en caso de rapto este vehículo se va a quedar sin chofer. Porque dicen: Cristo viene a llevarse a los justos. La Biblia no dice esto. No. En este evento, hermanos, no hay nada de discreción. Todas esas imágenes, esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios, evocan proclamación. La venida de nuestro Señor Jesucristo será un evento inconfundible y será universal. Todo mundo será testigo del regreso del Señor. No será algo, hermanos, que el mundo descubrirá después. Oh, vino Jesús la semana pasada y no nos dimos cuenta. No, no será así. Todo mundo podrá verlo. Será algo que el mundo presenciará. Dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice claramente: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún, dice, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra. Todo ojo le verá. Así será cuando el Señor, el Hijo de Dios, venga por segunda vez en las nubes del cielo. Pero otra cosa que podemos notar aquí, que su venida, hermanos, será una venida gloriosa y también victoriosa. Porque dice el apóstol Pablo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto nos enseña, hermanos, que la muerte en ese momento ya no podrá retenerlos más. Eso nos enseña que la tumba no podrá resistir la voz del Señor. No podrá. Toda la familia redimida, reunida en un momento glorioso. Generaciones que han sido separadas por siglos, unidas en un mismo evento y todos juntos vamos a recibir al Señor en el aire. Todos. Esto es bien bonito, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. El mismo poder que resucitó a Lázaro, decía el hermano Carlos en la clase, su cuerpo ya estaba descompuesto, ya hiede, decía su hermana. Y el Señor dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Ese mismo poder, esa misma voz será la que resucite a los muertos en aquel gran día. En aquel gran día. Y los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. La venida del Señor, hermanos, será una venida triunfal. Será el momento en que Cristo manifieste públicamente su victoria sobre su último enemigo, que es la muerte.
Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, un capítulo dedicado a explicar acerca de la resurrección de los muertos. Dice Pablo en el verso 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Sí, hermanos, será un momento en que Cristo, repito, manifieste esa victoria aún sobre su último enemigo. El mundo ha presenciado grandes eventos que han quedado marcados a través de la historia, pero nada se compara con ese día glorioso cuando el Señor venga por segunda vez. No hay evento que pueda siquiera acercarse un poquito a ese día glorioso en que veamos al Señor Jesucristo descender de los cielos en las nubes con los ángeles de su poder, y todos le recibamos, como el apóstol Pablo lo dice aquí también. Otro punto que quiero enfatizar: Pablo nos enseña que nuestro destino es estar para siempre con el Señor. Ese es el destino final de los creyentes. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Yo quiero que note la expresión juntamente con ellos. Juntamente con ellos. Esto nos enseña que la venida del Señor es un evento de reunión de Cristo con su pueblo y de los vivos con los muertos. Juntamente con ellos. Todos juntos. Todos en armonía. Toda la familia redimida. Todos reunidos en ese momento glorioso. Los que llevaban años de muertos, los que tenían pocos días de muertos, los que estaban vivos en ese momento, todos juntos, recibiremos al Señor en el aire. Todos. La palabra griega apantao, que se traduce recibir, tiene la idea, hermanos, de salir al encuentro de una autoridad digna de honor. Es el lenguaje que se utiliza cuando una ciudad salía a recibir a un rey que llegaba. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a hacer cuando Cristo venga. Cuando le veamos venir en las nubes del cielo. Le recibiremos en el aire. Todos juntos le recibiremos en el aire. Nuestro Rey glorioso en las nubes con los ángeles, y nosotros le recibiremos como se recibe a un rey. Eso es lo que va a suceder. Pero el clímax del pasaje, hermanos, no son las nubes, no es el hecho de ser arrebatados en el aire. El punto culminante es la frase que dice Pablo: y así estaremos siempre con el Señor. Y esto es lo que todos queremos, y por lo cual luchamos, y por lo cual estamos aquí reunidos esta mañana, y tratamos en la medida de nuestras posibilidades hacer la voluntad del Señor, porque queremos estar con Él, y queremos estar para siempre. Hermanos, no se trata simplemente de escapar de la muerte o de escapar del fin del mundo. Se trata de estar con Cristo eternamente. Pablo concluye diciendo: por lo tanto, alentaos con estas palabras los unos a los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque la doctrina de la venida de Cristo no fue dada para alimentar simplemente la curiosidad de la gente. Estas enseñanzas y estas promesas tienen como propósito fortalecer los corazones de los creyentes. A veces se sufre, a veces se pasan momentos duros y difíciles en la vida, pero lo que dice aquí la Escritura nos alienta, nos anima,
nos fortalece, nos estimula para seguir adelante, para perseverar en fidelidad a nuestro Señor, porque un día vamos a estar con Él. Así que estas verdades necesitan mucha repetición, necesitan ser compartidas cuando hay duelo, necesitan ser recordadas cuando hay sufrimiento y necesitan ser proclamadas en la congregación. Todo mundo necesita saber y recordar estas verdades. Nos alentamos cuando recordamos juntos que la muerte no es el final. Cuando recordamos juntos que Cristo volverá y que un día estaremos para siempre con Él. Hermanos, esto lo dice la palabra y yo lo creo. ¿Usted lo cree? Debemos de creerlo, porque este es el fundamento de nuestra fe. Así que en conclusión, hermanos, amigos, la venida del Señor no es solo una doctrina para estudiar. Hay que estudiarlo y hay que saberlo, pero es una realidad también para la cual debemos prepararnos. No toda la gente está preparada para la venida del Señor. No todos los que mueren, mueren en Él, mueren en Cristo. Pero los que estamos aquí y conocemos de la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de prepararnos, de hacer arreglos en nuestra vida, de ponernos en paz con Dios y estar listos para el momento en que Cristo decida venir. La esperanza gloriosa de estar para siempre con el Señor es para los que han puesto su fe en Él. Es para los que han rendido su vida a Cristo obedeciendo al Evangelio y perseverando fielmente en lo que Él nos ha mandado. El Señor es bueno. El Señor nos da oportunidad. Y Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que usted, amigo que nos visita en esta mañana, el Señor no quiere que usted perezca. Si el Señor retarda su venida, es porque está siendo paciente, porque está dando oportunidad a las personas a que se arrepientan de sus pecados, a que obedezcan al Evangelio, para que se puedan preparar para cuando el Señor vuelva. En esta mañana queremos invitar a cada uno de los presentes y particularmente a los que no han obedecido al Evangelio, a prepararse para la venida del Señor. Cristo Jesús dejó un plan perfecto de salvación. Cualquier persona puede ser salva de sus pecados, pero necesita obedecer este plan que Jesús estableció. Nadie puede ser salvo a su manera, nadie puede establecer su propia forma de salvación. Solo hay una, y es la que Cristo nos ha dejado a través de su palabra. Usted necesita creer en Él con todo su corazón. Si ya ha escuchado de Jesús, si ha estado escuchando su palabra, necesita creer en Él de todo corazón. Necesita arrepentirse de sus pecados, decidir ya no practicar más el pecado, las cosas que no agradan a Dios. Usted necesita estar dispuesto a confesar su fe en Jesús, no tener pena de declarar que cree en Él como su Salvador, como el Hijo de Dios. Y necesita estar dispuesto también a ser sepultado o sepultada con Cristo en el bautismo. Al hacer esto, usted recibirá el perdón de sus pecados. Pero necesitamos también perseverar. Mientras el Señor nos tenga en este mundo, necesitamos vivir guardando todas las cosas que Él nos ha mandado y estar de esta manera listos para la venida del Señor. Si en esta mañana hay algún amigo o alguna amiga, alguna persona entre los presentes que desee venir a Cristo y obedecer al Evangelio, le invitamos. Si hay alguien, puede manifestarlo levantando su mano y con gusto le tomaremos su confesión. ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien entre los presentes? La invitación está en pie. La iglesia le invita, el Señor le invita en esta mañana.